Bueno, pues vamos a comenzar con un nuevo tema que pues nos interesa estudiar, que es el cálculo de probabilidades. Normalmente nosotros hemos establecido las probabilidades como eventos, sucesos que podemos contabilizar. Normalmente tenemos los ejemplos de lanzamiento de una moneda, que cuántas caras tiene. Bueno, pues tenemos dos caras y la probabilidad pues es de que en un lanzamiento me caiga pues una de las dos opciones, ¿sí? Y bueno, pues si tenemos águila o sol y de repente en el lanzamiento cae águila, pues entonces al águila le corresponde una oportunidad de las dos posibles que tenemos. Y entonces esto hace que tengamos nosotros una probabilidad de un medio o de 0.5. Bueno, este es un tipo de probabilidades o eventos que nosotros no vamos a estudiar, sino que vamos a irnos un poquito más técnicos, y espero que esto les pueda servir en un futuro para sus exámenes de ingreso a la universidad, y sobre todo que la van a ver mucho en la universidad, este tipo de probabilidades. A mí en lo personal se me hace mucho más fácil o mucho más práctico estudiar este tipo de probabilidades. Entonces lo que vamos a estudiar nosotros se llama distribución normal estándar. Vamos a ver un poquito de teoría para poder comprender qué es lo que vamos a estudiar. ¿Qué es esto de la distribución normal estándar? Bueno, pues aquí dice que es una herramienta para obtener probabilidades, ¿sí? Nosotros lo que vamos a obtener son probabilidades. Esta distribución normal estándar se basa en áreas bajo una curva llamada curva de Gauss. Esta curva de Gauss nosotros la vamos a estudiar y las vamos a hacer aquí en unos ejercicios posteriores para poder comprender el cálculo de estas probabilidades. Y sobre todo el área total bajo la curva está comprendida entre 0 y 1. Quiero que quede muy claro desde un principio que la probabilidad de cualquier evento no puede pasar de 1. Si por alguna razón nosotros tenemos una probabilidad que me da 1.3, 1.5, 1.10, 1.033, o sea, aunque sea muy mínimo lo que se pase, ya está mal, porque la probabilidad solamente o es 0 o es 1 o valores intermedios entre estos dos valores. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Para esto nosotros vamos a estudiar también unas tablas. Aquí le voy a poner, ¿sí? Son tablas que precisamente se llaman también tablas de distribución normal estandarizada, y esas yo se las voy a proporcionar en las plataformas, por ahí la van a tener para descargar. Y son en estas tablas donde nosotros vamos a encontrar la probabilidad o el área bajo la curva, ¿sí?, de lo que vamos a investigar. Miren, aquí les pongo ya el ejemplo de lo que es la campana o curva de Gauss. Una campana o curva de Gauss es precisamente este modelo que yo tengo aquí, que precisamente asemeja a una campana, y a esto le vamos a llamar nosotros campana o curva de Gauss. Con esto es con lo que nos vamos a estar trabajando. Aquí no importa nosotros si lo hacemos chueco, si no nos queda más o menos simétrico. No es clase de dibujo, como siempre les he dicho. Aquí lo que nos interesa es la representación de los datos. Ahora, ¿qué datos vamos a manejar o qué datos maneja la campana o curva de Gauss? Pues maneja estos datos, ¿sí? Ya deben de ustedes recordar, todo esto está asociado con lo que vimos anteriormente. Tenemos aquí a mu, que mu es la media poblacional. Tenemos a x testada, que es media de una muestra, y tenemos a las desviaciones estándar, que son de una población. Esos son los datos en términos, aquí lo voy a poner porque sí quiero que quede muy claro. Todos estos son datos en términos de una variable que se va a llamar x. ¿Por qué se los pongo? Bueno, para que ustedes más o menos vayan viendo los datos o la información que vamos a ir manejando en problemas más posteriores. Pero realmente para poder nosotros irnos a las tablas y encontrar las tablas de estos valores que vamos a encontrar o que nos va a proporcionar el problema determinado,
pues no nos van a servir mucho más que para poder hacer una transformación, porque realmente lo que nosotros tenemos que encontrar en las tablas son valores respecto a una variable que se va a llamar z. Toda esta información va o están siendo datos en términos de x, de la variable x, pero los datos, las probabilidades o el área bajo la curva que se nos está proporcionando en las tablas está en términos de otra variable que se llama z. Ahorita en el siguiente fragmento de video les voy a mostrar los valores, cómo se representan en términos de z, para que nos vayamos familiarizando con ellos. Miren, aquí les pongo la gráfica de la campana de Gauss ya en términos de z. Si se fijan, aquí ya no aparece ni mu, ya no aparece ni la media aritmética, ni tampoco las desviaciones estándar. Nosotros teníamos aquí las desviaciones estándar al lado de mu, que estaba en el valor central. Eso es algo que tenemos que nosotros resaltar. En la mitad, exactamente en la mitad de la gráfica, en la gráfica anterior, en términos de x, el valor que va en medio es de mu. Ahí se los puse yo, es el valor de mu, la media poblacional o la media aritmética muestral. Aquí nosotros vamos a tener en términos de z que el valor central será 0. Si se fijan ustedes, hagan de cuenta que es una recta numérica en la que partimos de 0 y hacia la derecha vamos a tener valores mayores a 0. 1, 2, 3, no sé cuántos tengamos. Y hacia la izquierda tendremos los valores negativos. ¿Por qué les pongo esto? Pues porque en la tabla nosotros vamos a manejar estos valores, tanto positivos como negativos, para encontrar las probabilidades o el área bajo la curva de esta curva, para encontrar los problemas o la solución a los problemas que se les van a plantear más adelante. Entonces, analicen estos datos importantes, váyanlos poniendo en su libreta para que ustedes vayan teniendo referencia tanto de una campana de Gauss en términos de x, cómo se acomodan los datos, y en términos de z, cómo tenemos que distribuir la información. Bien, aquí les voy a poner el primer ejemplo para poder hallar la probabilidad. Dice, hallar la probabilidad o el área cuando z es igual a 1.238. Miren, aquí hay un problema porque las tablas no manejan más que solamente dos decimales. Por lo tanto, nosotros tendríamos que redondear este valor a solamente dos decimales. Por lo tanto, a mí se me ocurre pensar que el valor aproximado que yo voy a encontrar será igual, perdón, 0.238. El más cercano, no importa que nos pasemos, el más cercano será 1.24. ¿Por qué? Bueno, pues porque 38 está muy cercano al 40. Entonces, este valor es muy próximo a 1.240. Pero como la tabla solamente maneja dos decimales, nosotros vamos a optar por dejarlo así en 1.24. Entonces, lo que tenemos que ir es a conocer nuestras tablas para poder obtener el área que yo estoy buscando. Bien, estas son las tablas que yo les voy a proporcionar. Y entonces el valor que estamos buscando es de 1.24 positivo. Aquí es importante que ustedes en esta parte de las tablas, en la parte izquierda, en esta columna, vean que tenemos el valor de z. Miren, la tabla nos indica que nosotros vamos a encontrar la probabilidad de z, pero la probabilidad o área bajo la curva es toda la probabilidad o toda el área acumulada a la izquierda del valor de z. Por lo tanto, si yo estoy buscando el valor de 1.24, yo lo que debo de buscar es primero en la columna de z el valor de 1.2. ¿Dónde estamos posicionados? Aquí. Aquí dice 1.2. Y aquí arriba, estas son las partes proporcionales o decimales que deberemos de buscar para completar el 1.24. Obviamente, aquí vemos que es
0,00. Por lo tanto, ahí sería 1.20. Después sería 1.21, 1.22, 1.23 y 1.24. ¿Por qué? Pues porque aquí en la columna tenemos el 1.2 y buscamos la parte proporcional que nos está faltando. Como el valor es 1.24, entonces yo busco el 1.2, me vengo a la columna del 4 para que juntos sumemos 1.24 y aquí tengo la probabilidad acumulada que es de 0.89251. Ahí lo podemos observar. Si ustedes tienen la tabla a la mano, pues pueden ver este valor un poco más cercano. Entonces, la probabilidad, vamos a suponer que esta es nuestra curva, la probabilidad de 0.89251 es todo lo que está a la izquierda del valor de z. ¿Cuál es el valor de z? Perdón, es el 1.24. Vamos a suponer que aquí tenemos en z, en lugar de z le ponemos 1.24 y todo lo que está en gris es la probabilidad que yo estoy buscando, que en este caso es 0.89251. Muy bien, una vez que nos fuimos a las tablas y encontramos que el valor cuando z es igual a 1.24, dijimos que su valor era 0.89251. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Ahora, ¿cómo representamos? Aquí ya no les aparece el problema, porque el problema decía hallar la probabilidad o el área bajo la curva cuando z era igual a 1.238 y lo redondeamos a 1.24. Entonces ahora el problema lo vamos a representar así. P significa la probabilidad y entre paréntesis vamos a poner de z o cuando z es igual a 1.24 o al valor que se nos está especificando. La probabilidad hallada dijimos que era 0.89251. En la gráfica o campana de Gauss lo que vamos a poner es nosotros como dato central el 0. Eso sí, acuérdense, en términos de z, nuestra campana siempre la línea que divide exactamente a la mitad o hace simetría o hace simétrica a la campana de Gauss, siempre tendremos el valor de 0. Entonces el valor para z es positivo, es 1.24. Nosotros podríamos poner de 1 en 1, valores de 1 en 1, por ejemplo yo aquí puse el 1, el 2, el 3, ¿sí? Entonces el 1.24 más o menos, por eso digo que es más o menos, está situado entre el 1 y el 2 o despuesito del 1. Entonces el 1.24, aquí lo estamos marcando, z es igual a 1.24 y la probabilidad acumulada, ¿qué quiere decir acumulada? Todo lo que venimos arrastrando por la izquierda de 1.24 es precisamente todo esto que voy a señalar, que viene siendo nuestra probabilidad o nuestra área bajo la curva, la cual pues tiene un valor muy amplio o muy grande, ¿sí? Que es igual a 0.89251. Si se fijan, es un valor decimal que no rebasa el 1. ¿Por qué? Pues porque nos falta todo este pedacito, todo este cachito que está en blanco para completar el 1. No se les olvide que la probabilidad o el área que estamos encontrando es acumulada, o sea, lo que está a la izquierda de nuestro valor. Si nuestro valor fue z igual a 1.24, la probabilidad será 0.89251 en valores decimales, o la probabilidad, esto lo pudiéramos nosotros multiplicar por 100, y entonces tendríamos que nuestra probabilidad es igual a 89.251%, ¿sí? Podemos representarlo de cualquiera de las dos formas, tanto decimal como en porcentaje. Entonces, ojo,
No siempre los problemas nos los van a dar en términos de Z. Podemos tener valores en X, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Aquí lo único que me interesa es que vean cómo se representan los problemas y cómo tenemos que ir a buscar a la tabla. Primero, a redondear el valor. Una vez que tenemos el valor más próximo redondeado a 2 decimales, nos vamos a la tabla, intersectamos las dos columnas, los renglones y columnas, como se los mostré, obtenemos nuestra probabilidad y lo representamos en esta gráfica. Que Z es igual a 1.24, recordando que la línea que divide a la campana es siempre el valor de 0, pues entonces 1.24 estará después del 1 que tenemos aquí marcado. Entonces espero que este video les sirva para poder encontrar la probabilidad de valores de algunos ejercicios que les voy a dejar a continuación. Ustedes los van a ver, les voy a poner la solución y lo comprueban en su libreta. Aquí les dejo rápidamente las probabilidades de esos ejercicios, el 2, 3 y el 4, aquí están, donde tenemos que encontrar las probabilidades. Primero de Z igual a menos 1.572, Z 2.347 y Z 0.023. Recuerden redondear primero a 2 decimales. El redondeo aparecerá en 3, 2, 1. Y aquí está en azul las probabilidades redondeadas que vamos a buscar, ¿sí? Menos 1.57, menos 2.35 y Z igual a 0.02. A continuación les va a aparecer la gráfica de Gauss ya con las probabilidades encontradas en la tabla.